personas creen que la alimentación basada en plantas solo se trata de ensaladas. ¡Y no es cierto! Sí, las ensaladas también están hechas de plantas, pero es que las plantas pueden tomar otras formas deliciosamente mamalonas. Por ejemplo, esta hamburguesa también está hecha de plantas. Estos tacos están hechos de plantas. O estas plantas. Bueno, estas plantas no son de verdad, pero estos bowls sí están hechos de plantas. En Revolución Verde sabemos que no solo vives de ensaladas. Es por eso que hemos creado platillos deliciosos basados en plantas. Entonces no venden ensaladas. Sí, también vendemos ensaladas, pero la mayoría de las personas creen... alimentación basada en plantas solo se trata de ensaladas. ¡Y no es cierto! Sí, las ensaladas también están hechas de plantas, pero es que las plantas pueden tomar otras formas deliciosamente mamalonas. Por ejemplo, esta hamburguesa también está hecha de plantas. Estos tacos están hechos de plantas. O estas plantas. Bueno, estas plantas no son de verdad, pero estos bowls sí están hechos de plantas. En Revolución Verde sabemos que no solo vives de ensaladas. Es por eso que hemos creado platillos deliciosos basados en plantas. Entonces no venden ensaladas. Sí, también vendemos ensaladas, pero la mayoría de las personas creen que la alimentación basada en plantas solo se trata de ensalada. Y el día de hoy te voy a enseñar a preparar un riquísimo aguachile. ¿Qué onda? ¿Solo iba al baño? Súper importante que sea chile serrano. ¿Puede ser jalapeño? No, no puede ser jalapeño. ¿Está bueno? ¿Te quedó bien? En la comida transmitimos pensamientos, emociones. Y bienvenidos nuevamente a este tu canal de Revolución Verde. Por si sabes o no lo sabes, yo soy Sari. ¿Qué onda? ¿Solo iba al baño? Y como ya lo supieron, ella es Sari, la dueña de mis quincenas, mi socia, mi esposa. ¿Qué más puedo decir? Que la mujer que ha hecho que esto siga adelante, todo tiene que ver con ella. Y como ya vieron, ahora vamos a preparar un riquísimo aguachile que está bien mamalón. Vamos a ver los ingredientes. Y como ya te lo sabes y como es costumbre, aquí te voy a dejar los ingredientes para que le tomes screenshot y sigas disfrutando la receta. Lo primero que vamos a hacer es blanquear nuestras setas. ¿Cómo es blanquear? Agua hirviendo con un poco de sal, las ponemos a hervir 2-3 minutos y luego las quitamos. Si no te acuerdas cómo es, aquí abajo te voy a dejar el enlace de nuestro video donde hicimos un cóctel de setas. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro pepino. Vamos a quitarle las puntitas, esto sí porque así me lo enseñó mi mamá. ¿Y lo frotamos? Y lo frotamos porque te digo, una vez a mí me pasó que quedó súper amargo y mi mamá me dijo que era porque no le había hecho esto. ¿Team le frotas o team no le frotas? Posteriormente yo hago esto y de aquí saco las semillas. Oye, ¿qué se puede hacer con el desperdicio? Pues no sé, yo lo tiro, mira. Pues el pepino quedó así. Entonces lo que vamos a hacer es medias lunas. Qué bonito corto, mi amor. No soy experta, no me dedico a la cocina, pero me encanta este platillo de aguachile porque tengo muy bonitos recuerdos de la ciudad de Mazatlán. Listo, ya quedó. Vamos a continuar con la cebolla. A mí así me gusta, vienen siendo medias lunas. Vamos a quitarle el rabito a los chiles serranos. Súper importante que sea chile serrano. ¿Puede ser jalapeño? No, no puede ser jalapeño. ¿Pero por qué no? Pues porque la verdad es que el sabor cambia un chorro. Oye, ¿le vas a echar todos esos chiles? Pues mira, a mí me encanta que pique bastante, entonces... No, pues ella lo va a probar. Ella no. Vamos a poner el cilantro. Así es como te quedan las setas una vez que las blanqueamos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar nuestros ingredientes en la licuadora. Poco de pepino, apenas 2 puños, 2 chilitos serranos, una cucharita de sal, una pizquita de pimienta, medio diente de ajo y este que no puede faltar es el juguito de limón. Y vamos a licuar. Una vez que ya estemos licuando, vamos a poner un poco de cilantro.
Ahora sí ya estamos listos y vamos a vaciar nuestras setas. Posteriormente le vamos a poner la cebolla y terminamos con el pepino. Puedes guardar un poquito de pepino para la decoración. Vamos a vaciar nuestra salsa de aguachile en toda esta mezcla. Y súper fácil, nada más incorporamos para que llegue a todo la salsita de aguachile. Y listo, ya quedó. Ahora la podemos disfrutar en unas deliciosas tostadas. Y gracias por llegar al final de este video. Te recuerdo que nosotros somos Revolución Verde, un restaurante vegano en la ciudad de Monterrey. Contamos con 2 sucursales, una en zona centro y la otra en zona country. Así como el WhatsApp para por si te quieres armar un pedido en Monterrey. Si estás en Facebook, recuerda mandarle este video a todas las personas que tú crees que les van a interesar. Y si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita y déjanos tu comentario para ver qué recetas te gustaría ver en este canal o que te mande un saludo. Y ahora sí, nos disponemos a probar. Vamos a bañarla porque está cochina. ¿Está bueno? ¿Te quedó bien? Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.